Hola hermano Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, che, qué alegría estar en tu casa para repasar la palabra de Dios. Muy bien, gracias. También es un gusto poder compartir con vos la meditación de la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Te parece si hacemos una oración? Sí, Una corta oración. Muy bien, vamos a orar. Dios Padre, gracias porque vamos a repasar tu palabra a través de la lección de la escuela sabática. Rogamos que el Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muy bien, hermano. Creo que el tema de esta semana es fascinante. Sí, ¿Qué te parece si comenzamos saludando a los hermanos? estaría bueno. Bueno, bienvenidos a todos nuestros hermanos. Un gusto de poder compartir con ustedes un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 12. La lección número 2, tal cual lo ha dicho hermano, cómo abordar pasajes difíciles. ¿Será que hay pasajes difíciles en la palabra de Dios? No sé si alguna vez te tocó leer un pasaje y te tenés a pensar un poco, a reflexionar, pero ¿qué significa ese texto? ¿O qué mensaje puede tener para mi vida? Y bueno, hay personas que terminan frustrándose porque no encuentran la respuesta, Ujú. ¿no? Y a veces puede pasar los años y no encontrar capaz el sentido original de ese texto. Pero Dios es maravilloso. Creo que en la lección de esta semana tenemos herramientas para abordar esos pasajes. Y me gustaría hacerte una pregunta. Mi hermano Daniel, ¿qué tal? Bueno, ¿sí? Te hago la Sí, pregunta. sí, No vamos. importa si es No, difícil. y dices cómo abordar pasajes difíciles, así que Ah, hay preguntas. ok, ok, muy bien. ¿Será que aquellos pasajes que son difíciles en la Biblia, debemos dejar de permitir que mine nuestra confianza o en la confiabilidad de la autoridad de la palabra de Dios? Bueno, creo que no. Creo que esos pasajes difíciles no tendrían que eh, hacernos perder la confiabilidad en la palabra de Dios. Primeramente porque, no siempre vamos a encontrar respuestas. Y quizás no en este momento sea el momento adecuado para encontrar la respuesta a ese pasaje difícil. Pero hay un versículo que me gustaría compartir con vos. Excelente, excelente. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Amén. O sea que acá el versículo nos está dando la pauta de que en realidad Dios es la luz, pero el hecho de que nosotros nos acerquemos a Él no nos va a dar el pleno conocimiento automáticamente, sino que en realidad va a ser progresivo. Y algo interesante que apunta la lección es también la actitud que nosotros podemos llegar a tener para poder llegar a entender esos pasajes difíciles. La lección nos habla de una actitud de humildad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Me gustaría compartir un texto bíblico en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Pero solo voy a leer el versículo 15. Y entended que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribo según la sabiduría que le ha sido dado. ¿Sí? Creo que la palabra a destacar acá es la paciencia. La paciencia. ¿Cuántas personas han leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis? Yo la leí varias veces, pero cada vez que abro la Biblia y leo pasajes o capítulos que alguna vez he leído en mi vida, le encuentro un significado diferente. Y es más, hay pasajes que vuelvo a leer, me doy cuenta que como que nunca lo hubiese leído. No sé si te pasa algo similar. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo reaccionas en esos momentos cuando vuelves a leer un pasaje y te da la impresión que nunca antes lo habías leído? Bueno, yo creo que recién nombraste la paciencia, y la paciencia creo que es una de las virtudes indispensables para acercarse a la Biblia para leer. Amén. Eh, Primeramente porque en algunas circunstancias de nuestra vida somos impacientes, y si queremos buscar respuestas en esos momentos de impaciencia, muchas veces no las encontramos.
Y sin embargo, si vamos con paciencia, puede ser que en un momento o en el momento que lo leímos no le hayamos encontrado la respuesta. Pero quizás alguna experiencia en algún otro momento nos haga recordar ese pasaje y terminar de traer el entendimiento que necesitábamos, que eso antes no lo teníamos. Definitivamente. Me ha pasado varias veces estar en la iglesia o escuchar un sermón y escuchar a alguien que explica ese texto que yo no entendía antes. Y es más, en la lección para ese trimestre encontramos varias herramientas, ¿no? Hablaba de los leccionarios, diccionarios, ¿sí? Aquellos que tienen la facultad de ir al lenguaje original para ampliar el conocimiento y ver todo el contexto del versículo. Y me gustaría también volver a leer acá en la palabra de Dios, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender. La misma Biblia lo dice, ¿no? Sí, por ejemplo, en Apocalipsis, lo hemos visto también en la lección durante ese trimestre, hay símbolos, ¿sí? Hay lenguajes figurados, que yo abro así nomás Apocalipsis y bueno, me empieza a hablar de bestias y yo no entiendo nada, ¿no? Entonces, y acá nos expresa la palabra de Dios de puntos difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes utilizan ¿para qué? Para torcer la palabra de Dios, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. ¿Será que podemos usar? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Pero avanzo con la pregunta. La Biblia, ¿será que vamos a usar los textos que son complicados para torcer la palabra de Dios? Creo que en algunos casos sí, pero también es interesante de notar ahí que hay una actitud en la que habla Pedro con referencia a Pablo, una actitud para acercarse a leer la Biblia, ¿sí? Porque el versículo dice, ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos inconstantes tuercen. Eso quiere decir que en realidad, si yo voy con una actitud de paciencia y humildad a las Sagradas Escrituras, el autor de las Sagradas Escrituras está dispuesto a darme claridad en lo que yo pueda entender. Y eso me va a llevar a mí a aceptar lo que la Biblia dice. Amén. De lo contrario puedo torcerlo, ¿sí? Como dice ahí, torcerlo para nuestra propia perdición. Amén. Muchas gracias, hermano. Por eso nuevamente vamos a volver con la actitud de humildad, con ese principio que es fundamental, ser humilde en la presencia de Dios. Y también la lección nos hablaba acerca de la reflexión y la honestidad, ser honesto, ser íntegro, ¿sí? Al escudriñar con diligencia la palabra de Dios. ¿Qué piensas de este punto, hermano? Bueno, en Hebreos dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que es galardonador de lo que se acercan a Él. Y yo creo que todos tenemos que tener esa actitud para poder llegar humilde. Primeramente porque, entiendo que los pasajes difíciles están en la Biblia para nuestro crecimiento. ¿Qué pasaría si no tuvieses ningún pasaje difícil? Tuvieses... O sea, todo, como un libro de novela, digamos. Más o menos así, donde vos conocés el final, donde vos te podés percibir el final y no tenés nada difícil. ¿Qué cosas, qué gusto le encontrarías a la palabra de Dios? No, la leo una vez y nunca más la vuelvo a leer. O sea que hasta creo que es necesario que haya palabras difíciles o cosas difíciles, porque eso nos va a dar a nosotros la actitud de poder ir y buscar con diligencia para poder conocer, para poder aprender. Amén. Mientras hablaba pensaba en un principio que es clave también, que es la perseverancia. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Creo que se puede aplicar también en ese contexto, porque para estudiar la Biblia requiere perseverancia, requiere constancia, requiere caminar con Dios todos los días. Por eso se habla de la comunión, ¿sí?
se habla de la relación también, ¿sí? Tenemos comunión diario con Dios a través del estudio de su palabra y también a través de la oración, que es clave. Pero ¿será que esos principios como la humildad, la integridad, solo se aplican frente a textos difíciles? No, creo que no. Creo que es la disposición que tenemos que tener para acercarnos hasta Dios. Amén. Hermano, vamos a ir concluyendo, ¿sí? Le agradecemos a Dios por ese momento muy especial. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este sábado sea de gran bendición para ustedes y para cada uno de sus familiares. La pregunta que le voy a hacer acá al hermano Daniel es muy difícil y es para ustedes también. No es tan difícil. Mi hermano Daniel, ¿cómo te ayuda la oración para prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? Bueno, creo que justamente para poder acercarme a la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios es indispensable que tenga una actitud de humildad, pero también me acerque a través de la oración. La oración es una de las herramientas que Dios nos dejó a nosotros para poder acercarnos con confianza. Creo que es indispensable, primeramente porque siempre vamos a encontrar textos difíciles. Quizás haya textos que por ahí no nos sean difíciles de asimilarlos, pero sí son difíciles para el momento en que nosotros estamos viviendo. Entonces una disposición humilde de oración, de acercarme con fe hacia el autor de la Biblia, me va a llevar a mí a que en realidad pueda tener una mente dispuesta para poder aceptar la respuesta, que en muchos casos hasta puede ser de que no tenga una respuesta. Definitivamente creo que la oración es vital, es necesaria la oración, porque así a través de esa comunicación con Dios podemos tener más claridad, ¿sí? Y el Espíritu Santo está ahí presente porque Él fue el que le inspiró las Sagradas Escrituras para que podamos comprenderla. Y dijiste algo hace poco que me llamó poderosamente la atención. Creo que Dios permitió los pasajes difíciles para que podamos desarrollar esa confianza en Él. Y una confianza continua, ¿sí? Porque cada vez que no entiendo algo, debo ir a la presencia de Dios. Y es más, hay varias fuentes, ¿no? Puedo ir al internet o puedo ir a diferentes lugares, pero al fin y al cabo, la que edifica mi vida es la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través del mensaje escrito. Y me llama la atención el siguiente punto, ¿no? Para interpretar y comprender, buscar la iluminación del Espíritu Santo, tengo que ir a la fuente, ¿sí? Y a veces me pregunto, ¿qué pasa con aquellas preguntas que tenemos, las que consideramos que no tienen respuesta o que no tendrán respuesta mientras vivamos esta tierra? O sea, ¿qué actitud o qué texto bíblico podemos compartir con los hermanos para responder, o sea, o dejar un ejemplo bíblico? Creo que habías mencionado un texto, Sí, en Daniel. En Daniel, Sí. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 nos puede ayudar para poder comprender qué pasa con eso que por ahí no podemos llegar a encontrar una respuesta. Daniel capítulo 12 del versículo 8 al versículo 13, pero vamos a tomar tres versículos, el 8 y el 9 y el 13. Dice, yo oí, pero no entendí. Y entonces pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él me respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El versículo 13 dice, pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. O sea, Dios le contesta a Daniel que no todo va a tener respuesta. Amén, amén. Creo que ahora es impactante para Daniel saber que Dios le revela, porque algunas de las profecías que Dios le reveló, él pudo entender qué significaba, pero algunos aspectos de la profecía él no entendió. No entendió. ¿Sí? Recibió el mensaje, escribió el mensaje y transmitió el mensaje, pero ni el mismo que recibe el mensaje entendió completamente de qué se trataba, ¿no? Qué bueno es Dios.
con nosotros. ¿Sabés qué me llama la atención de Daniel? Que no modificó Daniel su relación con Dios, aunque él recibió la respuesta de que no iba a entender lo que él decía que no entendía, lo que había preguntado. Sin embargo, no modificó su relación. Qué importante que es la actitud con la que nos acercamos hacia el Creador, porque eso nos da la pauta que no todo va a tener esa, no sé si decir curiosidad, pero sí esa disposición a querer saber más acerca del autor. Amén. Y yo creo que ese es el propósito de los pasajes difíciles, llevarnos a mantener un relacionamiento con el autor de la Biblia, de tal punto que uno tenga el interés y las ganas de poder seguir indagando y estudiando. Amén. Gracias, mi hermano. Un gusto.